Hola, otro video por aquí. Soy Arturo Granados Rodríguez. Justamente voy a explicar cómo resolver circuitos eléctricos utilizando método de Thevenin. En este caso lo vamos a anotar justamente. Mm, Método de Thevenin y Norton. Usando apuntes previos que hice en la clase pasada de simulación electrónica, primero para empezar, tenemos que contextualizar qué son los circuitos, bueno, en este caso las gráficas de Thevenin y Norton, para explicar la conductancia de Norton. En este caso se presentan dos gráficas, que es voltaje de Thevenin o la tensión de Thevenin sobre resistencia de Thevenin contra, contra voltaje, o sea, es la corriente contra la tensión. Y pues nos muestra una recta que precisamente que cuando la corriente inicial está pues en su máximo, se supone que su equivalente pues, sería la tensión de Thevenin. O sea, cuando la corriente es cero, el voltaje de Thevenin está en su máximo, y cuando la tensión es cero, la corriente está en su máximo. Lo mismo pues pasa el equivalente en Norton, porque justamente es la misma. Y en este caso, pues tenemos las ecuaciones de Thevenin y Norton para que sepamos cuáles son sus equivalencias y cuáles son su relación con la conductancia. Ok, este es el ejemplo del circuito de Thevenin y Norton para este caso. Para el caso número uno vamos a explicarlo con método de mallas. Tenemos este circuito relativamente sencillo, ah, donde supuestamente tenemos justamente es este circuito. Todo este circuito primero. Tendríamos justamente que el circuito o sea, el circuito problema a resolver es justamente este, donde ah, tenemos una fuente de tensión de 9 voltios con una resistencia que en este caso le pusimos subíndice 1, que es de 3 ohmios, y una resistencia número 2. Entonces, pues para este caso, para Thevenin y Norton, se supone que pues debemos que sacar la tensión de la resistencia número 2. Para esto, pues proponemos que se añade otra resistencia RL, que en este caso es la resistencia que se propone para como intermediaria para resolver esta clase de problemas, que nos proporcione otra malla y nos proporcione más información para poder sacar la tensión entre A y B. Entonces, en este caso, pues tenemos que es de 3 ohms y de 6 ohms. Entonces, para el método de mallas, si nosotros jugamos con las dos mallas, y obviamente ya con su sentido propuesto y obviamente con la corriente ya propuesta y el sentido de la corriente propuesta, pues obviamente que polarizamos todas estas mallitas. Entonces, para la malla uno pues tenemos un coeficiente de 9 voltios que justamente está por aquí, que este coeficiente de 9 voltios se saca por la suma de las resistencias, obviamente, junto con la corriente, ¿no? O sea, tenemos la corriente y tenemos las resistencias. O sea, nosotros sabemos que eso vale. Y pues por otra parte, tenemos el coeficiente con la que vamos a multiplicar IO, que IO en este caso pasa por RL, que llega a pasar justamente por este punto, por acá, que obviamente también pasa sobre R2. Es una corriente que afecta a ambas mallas. Entonces, en este caso, pues tenemos, como va en sentido contrario, se propone que por la resistencia de 6 ohmios, se propone que es negativo IO, y obviamente esto nos da un resultado de menos 9 voltios, que es el voltaje que tenemos aquí, justamente menos 9. ¿Por qué? Porque esta es la terminal negativa de nuestro caso y esta es la terminal positiva, por simbología de estos elementos, por su simbología. Para la segunda malla tendríamos igual que para J1, teníamos igual menos 6,
que sería esta resistencia, igual por lo mismo para J2. Y por lo mismo de que IO pues pasa por esa misma resistencia, pero en este caso ahora es positivo, porque estamos observando todo desde la segunda malla. En este caso, pues como pasa la segunda malla, en la segunda malla lo que pasa es la corriente número uno de la malla número uno. Por eso se propone como 6 porque es contraria a IO, o sea, va en dirección contraria. Por lo tanto, pues queremos sacar una fuente de tensión equivalente, que eso es lo que pretende precisamente el método de Thevenin. Entonces, por lo tanto, pues proponemos nuestra voltaje de Thevenin o nuestra tensión de Thevenin aquí. Como vemos, aquí es la equivalencia, ¿no? O sea, de que voltaje cero en este caso, en el sistema de ecuaciones propuesto justamente aquí, voltaje C, o sea, voltaje inicial es el voltaje de Thevenin, por lo tanto, recordando las tablitas de aquí, las que justamente vamos a recapitular, pues aquí justamente, si nosotros tenemos un voltaje inicial, pues también podemos pretender que la corriente inicial o la corriente es cero, ¿no? O sea, justamente aquí en este punto, I cero es igual a cero. Por lo tanto, como la corriente es igual a cero, pues precisamente se propone eso, de que I cero, o sea, la corriente inicial es a cero. Esto lo sustituimos justamente aquí y prácticamente nos deshacemos de este elemento del sistema de ecuaciones y este elemento. Y justo nos deja con un sistema de 2 por 2. Y podemos, ya sea que podamos usar algún método de resolución de ecuaciones de 2 por 2 o podemos hacerlo manualmente, pero en este caso se usó un método CAS que es directamente en la computadora, un sistema algebraico, y nos arroja que la tensión en la malla uno es de -1, o sea, bueno, la malla uno es -1 y el voltaje Thevenin nos arroja que es igual a -6 volts. Justamente ese es el resultado al que nosotros queremos llevar. Y si nosotros comprobamos también para cómo sacar la resistencia Thevenin, o sea, la resistencia propuesta aquí, simplemente dividimos el voltaje Thevenin sobre la corriente de Norton, que es -6 entre -3 es igual a 2. La corriente Norton se saca justamente ya después de haber resuelto la malla. Se propone, pues, ahora en el caso contrario o en el caso, pues, paralelo para la tensión de Thevenin, se propone que en este caso la corriente inicial, esa corriente de Norton, y el voltaje cero, o sea, el voltaje inicial es igual a cero. De nuevo, retomando justamente la gráfica que precisamente vimos en la clase de corriente de Thevenin y Norton, donde si proponemos la corriente de Norton, aquí B0 es igual a cero. Por la gráfica es lo que queremos interpretar. Entonces eso nos sale que voltaje cero es igual a cero. Entonces precisamente ahora nos sale que 9, o sea, la primera malla, justamente es el mismo sistema de ecuaciones con las mallas, donde esto es -6 igual a IN igual a -9. Y pues en este caso, pues voltaje cero es igual a cero, que se sustituye, que esto ya es igual a cero. Y tenemos igual un sistema de 2 por 2 con dos incógnitas y sacamos corriente de Norton. Y ya sacando corriente de Norton, como ya la mencioné, justamente ya nos marca que aquí ya sacamos el resultado de la resistencia de Thevenin. Obviamente que este no es el único método para sacar Thevenin, o sea, este está resuelto con método de mallas, que obviamente el método de mallas o se puede emplear método de nodos para resolver Thevenin, que justamente que ese es el primer ejemplo usando el método de mallas. Ahora vamos a pasar con método de nodos para explicar Thevenin y Norton. Para este caso, pues obviamente rescatamos justamente estas ecuaciones de acá, ¿no? Porque esas no son nuestras ecuaciones de aquí, justamente son las mismas ecuaciones que debemos de usar para, por así decirlo, es nuestro método de nodos. Es prácticamente similar, obviamente que cambian un poco las cosas. En nuestro caso, pues notamos que para el método de nodos tenemos el nodo número uno que está, vamos a cambiar el color,
para que se pueda apreciar perfectamente cómo se ve. Acá está nuestro nodo número uno, justamente aquí. Y este es nuestro nodo número 2, si estarán de acuerdo. Entonces, obviamente, colocamos una referencia, que es esta de acá, para que, pues, necesitamos siempre, obviamente, un nodo de referencia para aterrizar nuestros nodos. Por lo tanto, lo mismo, lo mismo sucede para que para sacar los coeficientes tenemos que proponer corrientes. O sea, de nuevo, bueno, en este caso, para el método de nodos son tensiones. Entonces proponemos las tensiones que serían la tensión en el nodo número uno y la tensión en el número 2, en el nodo número 2, perdón. Entonces, para esto, igual jugamos con las resistencias para proponer am, los coeficientes de las tensiones en los nodos, ¿no? O sea, tenemos un tercio más un sexto, que en este caso, como al final de cuentas, por ley de Ohm, los voltajes y las corrientes son inversamente proporcionales. Las corrientes, bueno, las resistencias suavemente se invierten, en lugar de que estén los numeradores, se vuelven denominadores en este caso, para sacar un sistema de ecuaciones que nos pueda funcionar para sacar precisamente los resultados. En este caso, pues U2 es igual a -9, porque precisamente U2, que es el nodo de acá, pues tenemos que es -9, claramente. O sea, ese resultado ya lo tenemos. Obviamente que esto nos simplifica, pues, el nodo, o sea, este es el sistema. Y obviamente ya simplificando, pues, acortamos este término a un medio, que es lo mismo. Tenemos menos un tercio y obviamente sustituimos aquí el U2. De aquí ponemos lo mismo, regresando a las tablas de Thevenin y Norton, que I0 es igual a cero, que es justamente ese es el caso, I0 es igual a cero y V0 pues es voltaje de Thevenin, pues solamente sustituimos y obviamente que aparece esta ecuación de por aquí para sacar que el voltaje de Thevenin es igual a -6, ya sustituyendo y todo. O sea, esto siento que por método de nodos es muchísimo más rápido, más simplificado, porque nos proporciona soluciones mucho más rápidas, pero puede ser un poco confusos porque es difícil conseguir la propuesta de cómo, dónde van a estar mis nodos, porque precisamente eso es lo que llega a ser complicado un poco en el método de nodos, que a veces nos podemos contar de más un nodo de más o un nodo menos, entonces pues hay que tener cuidado con eso, con el método de nodos. O sea, obviamente cada método lleva sus riesgos y sus ventajas y sus desventajas. Para sacar la corriente de Norton hacemos lo mismo que la gráfica de acá, donde en corriente de Norton máxima, pues el voltaje cero o sea, bueno, el voltaje inicial es cero, justamente aquí lo marca. Entonces por eso proponemos que el voltaje inicial es cero y la corriente inicial es la corriente máxima de Norton. Obviamente pues cero más 3, que es igual a menos corriente de Norton. Sacamos que la corriente de Norton es -3, obviamente con sus valores, que es -3 amperes y -6 volts, que son los valores del voltaje y de corriente, obviamente. Hay que saber que eso es por ley de Ohm que se proponen los valores. Y obviamente podemos de nuevo sacar que la resistencia de Thevenin es igual a voltaje de Thevenin sobre corriente de Norton, que esto nos da un resultado igual de 2 ohms, porque esto es igual a -6 volts sobre -3 amperes. Y prácticamente esto pues resume cómo funcionan el método de mallas y el método de nodos en Thevenin y Norton. Muchas gracias por su atención.